Y todavía queda para que termine el mercado de fichajes. Estamos a principios de, bueno, a mediados ya casi de agosto, así que, bueno, pues todavía tenemos o tienen tiempo los equipos para ir terminando de cuadrar sus plantillas, Javi. Y hay diferentes movimientos que me resultan o que pueden ser bastante interesantes. El último nombre, el protagonista del día, parece que es Axel Witsel, el jugador del Atlético de Madrid, que va a poner rumbo al Girona a reforzar el equipo de Mitchell. Yo creo que el Girona al final, quitando es verdad que ha tenido algún mercado malo, pero siempre termina fichando bastante bien y los últimos movimientos parece que van a conformar una plantilla, no sé si tanto como de enjundia, pero interesante por lo menos, Javi. Bueno, yo creo que la llegada de Bitzel es un poco más por Oriol Romeu, ¿no? Que fue un jugador de plantilla la temporada anterior, porque Bitzel te puede jugar en el centro del campo y también en esa posición de líbero. Cuando le dé por poner cinco defensas, ahí Bitzel a mí sí me gusta, pues, fomenta mucho esa salida de balón, puede permitir que los laterales se alarguen. Pero bueno, hay que ver, porque de momento en esta pretemporada, de hecho, Mitchell no está trabajando específicamente con ese sistema, sino que estamos viendo más bien una defensa de cuatro. Aún así, no es tanto Mitchell, sino el resto de jugadores que quedan por llegar. Yo creo que el Girona cerrará bien el mercado a finales de agosto, principios de septiembre, sobre todo también por la ayuda del Manchester City, ¿no? Se está hablando ya mucho de Vitor Reis, que es un central que fichó el City, que allí no ha tenido demasiadas oportunidades, que va a llegar aquí a Girona como en formato de cesión. Y luego tendremos también os está hablando mucho de Claudio Echeverri, ¿no? Que es el gran anhelo del Girona, un jugador, el Diablito Echeverri, con apenas 18 años, uno de los talentos de River, de hecho es el talento que explota antes de Franco Mastantuono. Rápidamente River se hace con su servicio, le ha costado un poquito sumar minutos esta temporada, también porque tenía el tema de la mayoría de edad. Y ya le vimos la temporada pasada, a partir de, me parece que fue a partir de enero, febrero, así, participar con el City en partidos de menor relevancia. Y ese sí podría ser quizás una llegada mucho más interesante. Aún así, yo creo que el Girona, independientemente de la llegada de jugadores de plantilla tipo Bitzel, nos tiene que tener preparado algo más, ¿no? Porque al final, sobre todo en el puesto de 9 tirar la temporada entera con un Estuani y Abel Ruiz, que, bueno, Estuani sí que da garantías, pero Abel Ruiz no tantas. Más centro del campo, más salida de Miguel Gutiérrez, ese lateral izquierdo necesitan reforzarlo. Es un equipo todavía que necesita trabajo. Pero bueno, todos los nombres que suenan alrededor parecen ilusionantes. Donde están trabajando también, Javi, es en Valencia, donde Dan Yuma va a reforzar la delantera del conjunto Che. Un equipo que, si bien ya sabemos todos los problemas que tiene en cuanto a la hora de salir al mercado, bueno, pues mercado de supervivencia, ¿no? Intentando pescar de donde no hay un Dan Yuma que, bueno, ha tenido un nivel por momentos espectacular, incluso yo recuerdo que alguna vez dije, lo comparé con Batista en algún momento de su pasado en el Villarreal, pero jugador muy venido a menos, que ya en el Girona el año pasado también dejó bastante sabor amargo. Ahora el Valencia intentará recuperarlo. Cuidado porque el Valencia tiene ya experiencia recuperando casos perdidos. Sin ir más lejos, a mí la segunda vuelta que hace Sadik no me parece mala del todo. Tiene momentos bastante positivos en el Valencia. Creo que el fichaje de Danjuma es interesante, parte como suplente también diría, porque Hugo Duro tiene afianzada esa posición de 9 y en el flanco izquierdo está el que para mí es uno de los jugadores más diferenciales de este equipo, que es Diego López, más por no hablar de Raba, ¿no? Esa media punta. Danjuma viene de momento con esa sabiduría, ¿no? De saberse un jugador suplente. Dicho lo cual, la temporada pasada en el Girona tuvo momentos, tuvo ratos. Es más, él inicia la temporada en el Villarreal con 2 goles en las 2 primeras jornadas. Tuvo un buen arranque de temporada. Marcelino no lo quería en plantilla porque Danjuma se ve que es un jugador un tanto díscolo, un jugador un poco especial, por decirlo de una manera positiva, y le buscaron esa salida al Girona. El Girona ha tenido partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, un último partido contra el Real Madrid, que jugó prácticamente solo en punta, como isla, como jugador para terminar jugadas, con libertad para hacer un poco lo que él decidiera. Y, por ejemplo, cuajó un buen partido. Parece como decimos, una opción bastante remota el hecho de que Danjuma pueda encontrar su mejor juego. Recordemos el fichaje más caro de la historia del Villarreal, mm, que no es poca cosa. Y
Yo creo que no pierde nada el Valencia. Al final tienen claras sus posiciones y es un jugador que viene a sumar y a meter esfuerzo. Además, Corberán es muy exigente con los jugadores, tiene muy claro cuál es la filosofía dentro del vestuario que luego se aplica también en el campo. Y creo que Danjuma, pues, de hecho, la temporada pasada en el Girona no tuvo ningún episodio que tengamos que reseñar, ¿no? Todo se traduce un poco más a su época en el Villarreal, donde, como decimos, sí que es verdad que tuvo una actitud un poco más díscola. Yo pienso que no perdemos nada. Y luego por el resto. Buen mercado del Valencia. El fichaje de Raba, que parece que no se le dio excesiva importancia, me parece un fichajazo. Y el de Julen Aguirrezabala también. Luego también ha llegado Santa María y se están moviendo también en otras posiciones. A mí me parece que el Valencia no está haciendo mal mercado, ¿eh? Y también creo que tenemos todavía tiempo y margen para ver un Valencia reforzarse mejor, con una plantilla mejor. Y sobre todo, yo creo que el fichaje llegó la temporada pasada y está en el banquillo. Corberán cambió la cara completa a este equipo. Si se ha quedado Javi Guerra, vemos la mejor versión de Pepe Lu y los jugadores de arriba rinden como la temporada pasada, el Valencia tiene que tener una situación tranquila y puede ser otro de esos clubes que luchen por estar por encima del 10º puesto. Sí. En cuanto al Valencia también, parece que la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano podría concretarse también en los próximos días. Me parece un movimiento interesante. Fran Pérez, que también un jugador muy joven que ha tenido bastante buenos partidos. Es verdad que quizás no la regularidad de otros jugadores como Diego López, pero futbolista también con cierta proyección. Y hay que decir, en el Atlético de Madrid, bueno, que bueno, Raspadori. Te leí un tuit acerca de Sí. Raspadori. Javi, cuéntame cosas. No, la verdad que es un juego. Me sorprende mucho su fichaje, ¿no? Porque no termino de ver exactamente la necesidad del Atlético por hacerse con ya como Raspadori, que sí que es verdad que es un tipo muy polivalente, que lo podemos ver en diferentes zonas, pero son todas zonas de ataque. Vamos, básicamente podríamos definirlo como una especie de media punta, segundo punta, también puede jugar de falso 9, también puede jugar a un costado, especialmente en el izquierdo. Digamos que es una navaja suiza ofensiva. Pero claro, en el Atlético de Madrid partimos de una situación en que nos encontramos, y es que ya tenemos dudas de la titularidad de Alex Sorloth, que para mí pues es un jugador muy a tener en cuenta en este Atlético de Madrid, que la temporada pasada pues derribó de nuevo la puerta goleadora y lo hizo en la mayoría de ocasiones como suplente. Entonces, sabiendo que existe la posibilidad de ver un Thiago Almada, Julián Álvarez, Baena arriba, me parece un ataque muy interesante, y teniendo de plan B a Alex Sorloth, la pregunta es ¿cuál es el objetivo para con Raspadori? Un jugador que tampoco olvidemos, ¿no? Nunca ha superado en Serie A la cifra de 10 goles anotados, que fue su mejor temporada en el Sassuolo. Luego, pues lleva 3 temporadas en el Nápoles, donde no ha sido un jugador precisamente indiscutible. De hecho, la temporada pasada acabó con solo 1000 minutos de juego, 6 goles anotados. Son unas cifras bastante pobres para un jugador que no fue titular en el equipo campeón de la Serie A. Entonces me cuesta un poquito entender el fichaje de Raspadori, porque precisamente este tipo de fichajes son los que creo que no necesita el Atleti. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita fichajes como el de Cardoso, como el de Baena, como el de Julián, como el de Sorloth, que son jugadores que claramente Janko también, son jugadores que vienen, o Lenormand, que son jugadores que vienen y vienen para ser titulares, porque seguramente dentro de las posibilidades de mercado que tiene el Atlético son los mejores en su puesto. Y yo de Raspadori tengo muchas dudas. Sí, no parece la mejor opción. Otros movimientos. Tenemos en el Sevilla, lo comentaba antes Javi, la posibilidad de que salgan tanto Badé como Luque Bacchio, y pendientes un poco de la situación de Juanlu. Yo lo de Juanlu no lo entiendo. Tan buen a ver, a mí me gusta Juanlu, pero no sé cuánto quiere el Sevilla sacar por Juanlu. O sea, ¿hasta cuánto puedes tirar la cuerda del Sevilla? Porque el Sevilla tiene que vender, quiero decir, o sea, eso no hay, son matemáticas puras. Tiene que vender o a Badé y Luque Bacchio, o Badé y Juanlu. Algo tiene que hacer. Badé parece que tiene todas las papeletas de irse sí o Sí. sí. Luque Bacchio parece que es el por el que están apretando más para que se quede, pero por Claro. Juanlu están forzando un poquito, para mí, de más de la cuenta, porque ya el Nápoles está mirando a otro lateral, como puede ser Arnau Martínez en el Girona.
Sí, lo que pasa es que se metió también por medio el Wolverhampton y entonces pues por ahí yo creo que el Sevilla encontró la forma de hacer ver que Juanlu tenía mayor valor de mercado. El problema que tenemos con el Sevilla es que tampoco tiene una gran posición negociadora por lo que tú dices, porque necesita vender y luego por otra, vamos a ser sinceros, a mí Juanlu me parece, yo no he entendido nunca que el Sevilla no haya apostado claramente por Juanlu. Juanlu la temporada pasada no fue un titular indiscutible en el Sevilla. Para mí es de los laterales derechos con mayor proyección que tenemos en el fútbol español, pero en el Sevilla el titular en el lateral derecho fue Carmona. Juanlu lo vimos de media punta, lo vimos de extremo derecho, lo vimos también de lateral derecho, lo vimos también, bueno, jugando Carmona de lateral izquierdo y Juanlu de lateral derecho. O sea, fue un poco un jugador utilizado, muy útil, con muchos partidos, pero nunca se ha confiado al 100% en el canterano, ¿no? Y al final, pues es que el mercado es el que manda, ¿no? No creo que Juanlu tenga un valor mucho más alto porque incluso el Nápoles pues tendrá el precio de referencia de Miguel Gutiérrez, que sí que ha demostrado mayores cosas de momento y entiendo que por ahí irán un poco los precios, ¿no? Em, la pregunta es, sobre todo, que es lo que yo le preguntaba hace poco a nuestro compañero Juanma, que es del Sevilla, y me dice, básicamente la plantilla entera está en venta. O sea, están en venta todos. O sea, no hay un jugador que... No, todos están en venta. Las ofertas que lleguen, pues el Sevilla tiene que cuadrar y luego ver cómo se refuerza. Además hay que sumarle que ha habido lesiones en ciertos jugadores, especialmente Vargas, especialmente Yuque, ¿no? Que eran jugadores que también podían tener alguna posibilidad de salida. Joan Jordán, por ejemplo, está lesionado hasta octubre. No digo que Joan Jordán te solucione ni mucho menos la papeleta, pero al menos si lo vendías, pues liberabas algo de espacio salarial. Y a todo esto, pues se han reforzado con Suazo, jugador para mí interesante, la verdad. Jugador bastante confiable en ese lateral izquierdo. Además viene a coste cero, es un fichaje interesante y por donde tiene que ir el Sevilla. Estamos también, bueno, pues bueno, la llegada también de Alfon a coste cero, la recuperación casi lo podríamos señalar como nuevo fichaje de Acor Adams, ¿no? Que la temporada pasada no pudo aportar y en esta le hemos visto incluso un rol goleador en esta pretemporada. Y luego la posible llegada de, bueno, posible no, Odiseas, el que fuera portero del Benfica ahora en el Newcastle, pues está ya en Sevilla para pasar reconocimiento médico y entiendo que va a ser el portero titular la temporada que viene, o esta temporada, por delante de Nilan, con lo cual tampoco podemos descartar algún movimiento en portería, especialmente con el noruego. Veremos, ¿no? Cómo termina la cosa en Sevilla, porque además está pendiente del tema de las inscripciones, ¿no? Que bueno, esto Claro, es que también, necesita esas ventas para poder inscribir a los nuevos. Si claro. no, los nuevos no pueden inscribirse. Tendría que salir con un 11 de jugadores ya inscritos en la pasada temporada. Tiene mala pinta ese encaje de bolillos. Y hombre, yo lo que sobre todo espero, por si nos está escuchando algún sevillista, es que no les vendan a Luque Bacchio. Sería, sería un trauma, Sería, porque hombre, precisamente, ¿no? Hacía una reflexión, ¿no? Mientras comentabas que te decía Juanma, no, es que están todos en venta, ¿no? Pues es un discurso totalmente eh, contrario al del Sevilla de hace 10 años, donde si alguien quería llevarse un jugador de Sevilla tenía que pagar la cláusula, ¿no? Donde estaba Del Nido ahí diciendo, aquí no se va ni Dios, el que quiera irse que pague la cláusula y ya está, ¿no? Y fíjate ahora como claro. las vueltas que da el fútbol. Obviamente no es la misma posición, ¿no? Ni los mismos jugadores, ni nada es igual, ¿no? Es las vueltas que da la vida. Javi, Ceballos, para terminar esta sección Qué de, buena de esa. fichajes, parece Mm. que, bueno, con la lesión de Isco, de aquí otra vez, pues le mandamos ánimos. El Betis podría hacer algún movimiento. Se lleva hablando de Ceballos ya durante casi todo el verano. No sé, Xabi Alonso no parece que vaya a contar con él. ¿Y cómo crees que pueda acabar este culebrón, entre comillas? El problema de Ceballos es su sueldo, ¿no? Que creo que al final, bueno, tanto su sueldo como la posible exigencia del Real Madrid. Bueno, es que en tema de exigencia de traspaso tampoco creo que fuera un problema, porque el Betis eh, es un equipo que puede ir al mercado, ¿no? Lo que pasa es que el Betis tiene la promesa de Anthony. Anthony quiere salir, quiere ir al Betis. Lo que pasa es que encontramos exactamente el mismo problema que con Ceballos. Por un lado, tenemos el salario de Anthony, en este caso el salario de Ceballos, y luego también lo que pide el United y lo que podría pedir el Real Madrid. Parece que ahí un poco lo que tenemos que ver es si Ceballos se declara en rebeldía, que sería algo, no declararse en rebeldía, creo,
pero sí que parece que de momento el jugador va mandando señales. Por ejemplo, en Instagram puede salir con una camiseta del Betis. No sé si puso algo como de esperando o tal. O sea que el jugador está loco por la música, es lógico, no va a jugar en el Real Madrid. Va a ser un jugador más de plantilla y parece que por lo que vimos en el Mundial de Clubes y lo que estamos viendo en esta primera semana de pretemporada, pues Xabi Alonso no va a contar especialmente con el Utrerano. Y luego la otra es que Ceballos, pues el otro día fue uno de los jugadores, bueno, el único jugador que llegó tarde, ¿no? A la primera sesión de Xabi Alonso, lo que entiendo que tampoco habla en exceso del compromiso actual de Ceballos. Puede ser también un error humano, no hay por qué relacionarlo con una posible salida, pero a mí sí que es verdad que me da la sensación de que puede ser indicativo que el jugador está en otras cosas. Además, para el Real Madrid, en caso de salir Ceballos en ciertos términos, no sería mala, porque le permitiría poder acudir al mercado en una posición donde creo que lo necesita. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, el mercado en esa posición que se le ofrece al Real Madrid no es precisamente interesante. Si hay algún jugador que pueda merecer la pena para el Real Madrid en esa posición, pues seguramente hablaríamos de Vitinha, que tiene un precio inaccesible y sobre todo está en un proyecto campeón actual, con el que además el Real Madrid no mantiene buenas relaciones, con lo cual ya no es solo la salida de Ceballos, sino es qué supondría para el Real Madrid. Es un jugador canterano ahora que está sonando muy bien, pero tiene apenas, creo que son 18 años, que es Thiago Pitarch, que ya está jugando, entrenando con el primer equipo y el otro día juega en el amistoso contra el Leganés e incluso marcó gol. Pero claro, entiendo que por ahí la experiencia de Ceballos es mayor. Yo creo que el Madrid no pondría ningún problema si Ceballos decide quedarse, pero entiendo que Ceballos no esté cómodo con el rol que parece que le va a dar Xabi Alonso y la posibilidad de ir a un Betis que tiene pintaza, pues entiendo que es lo que le apetece o lo que le pide el cuerpo ahora a Dani Ceballos. A partir de ahí, arreglar tanto un posible precio de traspaso como un posible salario acorde. Yo entiendo que el jugador pondría facilidades para adaptar su salario a lo que necesita el Betis. Sí, eh, yo no entendí nunca por qué Ceballos, cuando terminó el contrato, renovó con el Real Madrid y no fue al Betis. Pero bueno, eso ya decisiones personales y ahí hay que dar hasta. Pues en sí podrá tener la oportunidad de jugar en el Betis la próxima, bueno, esta misma temporada, ¿no?